Bien, queridos amigos y hermanos, estamos en una secuencia de seminarios proféticos, las revelaciones de Daniel y de Apocalipsis. Es realmente un privilegio y una oportunidad poder estudiar la palabra del Señor fundamentado en estas profecías bíblicas. Cuando Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, levantó una gran persecución contra los judíos, fue algo terrible en la historia de la humanidad, pues millares de judíos fueron llevados a los campos de concentración. El gueto de Varsovia, acontecieron situaciones realmente dramáticas, escalofriantes, más de 6 millones de muertos. Los hornos crematorios están ahí mostrando lo que aconteció en esta época tenebrosa de la historia humana. Finalmente, en el juicio de Nuremberg, en Alemania, se hizo justicia y los criminales de guerra fueron llevados al tribunal. Nosotros vivimos hoy en un mundo muy injusto, donde existen guerras, existen situaciones tan dramáticas de terrorismo, de violencia y de injusticia social. Y muchos se preguntan, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo habrá justicia en la tierra? ¿Cuándo se hará justicia? La respuesta al problema de la injusticia humana podemos encontrarlos únicamente en el juicio que Dios establecerá. Y exactamente el tema que nosotros vamos a estudiar en esta noche se intitula La profecía del juicio divino. Dios no es solamente el Dios de la cruz y el Dios de la gracia. Dios es también el Dios de la justicia y de la santidad. La apertura del juicio es la respuesta a la petición de que se imparta justicia. Se necesita justicia. En la profecía bíblica, Daniel ve que cuando termina el tiempo de opresión del poder político religioso sobre el pueblo de Dios que está en la tierra, ocurre algo muy importante en el cielo. Comienza el juicio de Dios. Es el comienzo del tiempo del fin, comienza al final del tiempo de persecución del poder eclesiástico, los 1260 años que encontramos en Daniel 7:25, y revela el fin de la opresión y el premio que recibirán los justos. Daniel ve en visión algo muy especial. Dice el texto bíblico en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Qué texto especial que nos revela la visión que tiene Daniel. La Biblia nos muestra que hay una realidad de juicio para toda la humanidad. Dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, lo juzgará con justicia. ¿Cuántos comparecerán ante este juicio? ¿Cuántas personas van a tener que enfrentar el juicio divino? La palabra de Dios nos dice que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Romanos capítulo 14, versículo 10 y versículo 12. ¿Qué pasará en este juicio?
¿Para qué es este juicio? ¿Cuál es el objetivo del juicio? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. O sea, toda la humanidad, todos nosotros, un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor por aquello que hemos tenido, que hemos hecho o dejado de hacer, por las oportunidades que hemos tenido, por las bendiciones que hemos recibido, por el tiempo de vida, por la familia, por el alimento, por la seguridad de la salvación, por el sacrificio de Cristo. Vamos a tener que dar cuenta también. Mis amigos, ¿cuál es la causa de este juicio? El motivo principal del juicio. Hubo un gran conflicto en el cielo donde Lucifer acusó a Dios de ser injusto. Lucifer dijo que el hombre no podía ser salvo por ser pecador. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Y fue lanzado fuera ese gran dragón que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. O sea, hay una batalla en el cielo. Miguel, que es Jesús y sus ángeles, contra el dragón, que es Satanás y sus ángeles. Y esta lucha es una lucha ideológica. No es una lucha con armas físicas, y sí algo mental, espiritual, psicológico. La lucha es porque Lucifer dice que los ángeles son tan perfectos que no precisan ninguna ley que los rija. Que el gobierno de Dios es injusto, es arbitrario, y de que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios cayó en pecado y por consecuencia tiene que ser destruido, no puede tener salvación. Y dice que el texto bíblico que este Lucifer transformado en Satanás, que significa el engañador, el asesino, él fue lanzado fuera del cielo. Y él vino a la tierra para engañar, para matar y destruir. Y dice el texto que él se transforma en el acusador de nuestros hermanos, que los acusa de día y de noche delante de Dios. Él no está presente en el cielo, pero sí él envía sus acusaciones, diciendo, él no puede ser salvo, Elia no puede ser salvo, porque fíjate lo que ha hecho. Y fíjate lo que ha dejado de hacer, y fíjate cómo ha vivido, cómo se ha comportado, lo que ha hablado, lo que ha... Esto es la acusación. Si Dios es justo, Dios no puede salvar al hombre. El hombre es pecador y la paga del pecado es la muerte. Lo dice bien claro la Escritura. La consecuencia del pecado, el resultado del pecado, el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte. El hombre muere porque es pecador. Muy bien. Y este es un argumento irrefutable. Entonces, Lucifer, Satanás, levanta la siguiente argumentación acusando a Dios y diciendo, si Dios es justo, tiene que cumplir la justicia y la ley. Y la ley dice que la consecuencia del pecado lleva a la muerte. Y si Dios es amor, Dios tiene que salvar al pecador, porque es lleno de compasión y de misericordia. Pero ¿cómo puede Dios ser misericordioso y justo simultáneamente? ¿Cómo puede hacer justicia y tener amor para con el pecador y salvarlo simultáneamente? Entonces el diablo pensó, analizó muy bien esto y elaboró una estrategia para acusar al universo, delante del universo, a Dios. Pero mis amigos, Dios en su gran compasión y misericordia ya tenía el plan de la redención, de la salvación, listo para poder solucionar el gran problema de la humanidad. El gran problema que tú y yo tenemos, que somos seres humanos, frágiles, limitados, pecadores y que morimos. ¿Sí?
Dice, el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor tomó la carne humana. Siendo Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Y vivió una vida pura, santa, perfecta, en el lugar del hombre. En tu lugar y en mi lugar. Esa vida perfecta, inmaculada del Jesús, sin haber pecado nunca, ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obras, a pesar de haber sido tentado en todo, nunca pecó. Apegado al Padre y por la gracia del Espíritu, vivió una vida perfecta. Y ofreció esta vida perfecta en sacrificio expiatorio y vicario por nuestra redención. Pagó el precio, la culpabilidad nuestra. Por eso, por la sangre de Jesús, por la vida impecable de Jesús, por los méritos de Jesús, por la obra de Jesús y el gran sacrificio de Jesús en el Calvario, nuestra deuda, nuestra culpa, nuestra condenación fue saldada. Mis amigos, la profecía bíblica dice en el Salmo 85, versículo 10, el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esta es una profecía sobre el ministerio de Jesús. En Jesús, Él sería perfectamente justo, viviendo a la altura de los mandamientos y de la ley de Dios, siendo perfecto, pero muriendo por la pecaminosidad, condenación y culpabilidad del hombre. O sea, la justicia se cumplió. Dios es justo, pero al mismo tiempo Dios es amor. El amor y la fidelidad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Como un Dios de compasión y de amor, asumió sobre sí la culpabilidad y nos ofrece sus méritos, nos ofrece su vida impecable, nos ofrece su obediencia perfecta, nos ofrece su carácter espléndido, haciendo un cambio. Él nos ofrece gratuitamente este carácter, nos ofrece gratuitamente la vida y asume nuestra culpabilidad y la muerte. Se cumple en Jesús de ser plenamente justo y simultáneamente plenamente lleno de compasión, misericordia y amor para salvar al pecador y mostrar delante del universo que las acusaciones de Satanás son falsas. Que el carácter de Dios es un carácter de amor y de justicia. Que el hombre puede salvarse. Que el precio de la culpabilidad ya fue pago. Y que en Jesús hay un camino hacia la eternidad. El puente sobre el abismo fue cruzado por intermedio de la cruz. Sí, mis amigos, ¿quién es el juez en este juicio? El texto bíblico dice, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Jesús es nuestro juez. Este Jesús que vino y nació como un humilde niño, que desarrolló un ministerio de compasión y misericordia, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, predicando un evangelio de fe y de esperanza, y dando su vida en la cruz del Calvario, que nos entiende, que se identificó con nuestras necesidades, que nos ama profundamente. Este Jesús es nuestro juez y simultáneamente es nuestro abogado. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Queridos amigos, qué privilegio, qué bendición y qué oportunidad es conocer la revelación profética que nos presenta a Jesús perfectamente humano y divino, perfectamente Dios y perfectamente hombre, el Salvador que muere por el pecador, Jesús el mediador, el intercesor, el abogado y nuestro juez. No seremos juzgados por un juez que puede tener una visión parcial de las cosas,
frío, mas un juez que nos ama profundamente y que cumplió la justicia en su propia persona. ¿En qué está fundamentado el juicio? ¿En qué se basa este juicio? En todo juicio hay leyes a través de las cuales se realiza el proceso del tribunal. El texto bíblico dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí encontramos el libro de la vida. Todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador tienen registrado su nombre en el libro de la vida. La Biblia habla de libros. Son registros que existen en el cielo. Registros en el cual están todas las acciones, todo el cuidado de Dios, todas las bendiciones recibidas y lo que nosotros hemos hecho también. Por eso, mis amigos, ¿dónde ocurre este juicio? Este juicio ocurre en el cielo, donde están los libros celestiales. Dice, un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Millares de millares, millones de millones delante del Rey del universo. Los libros fueron abiertos. Cuando Satanás te acusa y dice, tú no puedes salvarte, en el libro está registrada tu vida. Ahí está registrado tu pecado, tu rebelión, las cosas erradas que has hecho. Pero cada vez que tú pides perdón, cada vez que te arrepientes y suplicas el perdón, Dios coloca perdonado. Y el juicio es para mostrar delante del universo, delante de los seres celestiales, delante de todo el mundo, por qué Dios salva a uno y a otro no. No es porque Dios no quiera salvarlo. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Pero no todos aceptan, no todos reconocen a Cristo, no todos se entregan al poder de la gracia salvadora de Jesús. No todos se arrepienten y confiesan sus pecados. No todos aceptan a Jesucristo como el Salvador. Por eso, cuando tú aceptas a Cristo y te entregas a Él, tu nombre es registrado en el libro de la vida. Tus pecados son borrados. Y cuando Satanás acusa, en la justicia divina, Dios dice, sí, realmente hizo así, así y así. Erró y pecó. Pero aquí está colocado que fue perdonado, porque se arrepintió y pidió perdón. Así tú podrás un día en el cielo tener la seguridad de por qué Dios salva a unos y a otros no. ¿Quiénes son los testigos de este juicio? Evidentemente en todo juicio existen testigos. Testigos que pueden dar crédito a lo que ha sucedido porque han visto. ¿Qué sucedería si un día tú llegas al reino de los cielos y te encuentras con que el hermano A o B, que era una persona que estaba siempre en la iglesia, era una persona que tal vez tenía responsabilidades en la iglesia, tal vez era un líder, no está en el cielo? No está en el cielo. Pero ¿cómo era tan bonito y no está en el cielo? Y resulta que caminando por el reino de los cielos te encuentras que ahí está el borracho que le pegaba a la mujer que vivía ahí en la esquina de tu casa. Pero ¿cómo? Este hombre está aquí. ¿Qué tipo de justicia es esta? Debe haber algún error. Pero los testigos que pueden verificar en los libros qué es lo que sucedió, pueden mostrar, mira, aquella persona que estaba como cristiana,
que venía a la iglesia, que tenía responsabilidades, que todas las personas decían qué bonito que es, tenía una doble vida. Aquí está. Cuando nadie le veía, hacía esto, esto y aquello. Nadie le veía, nadie sabía, pero tenía una doble vida. Por eso es que no está aquí. Porque en verdad nunca se arrepintió, nunca abandonó el pecado, nunca confesó su pecado, nunca permitió que el poder y la gracia le transformase. ¿Y qué pasa con el borracho? Ese borracho que le pegaba a la esposa, que hacía pasar hambre a sus hijos. Realmente este hombre era terrible. Pero un día sucedió que esta persona encontró a Jesús. Aquí está. El libro muestra que un día alguien le habló de Cristo. Alguien lo convidó a venir a la iglesia. Alguien le mostró la palabra de Dios. Y él aceptó a Jesús. Se convirtió, se arrepintió, abandonó el pecado y transformó su vida por el poder de Dios. Aquí está. Pero tú lo podrás saber únicamente viendo los registros del cielo. Y los seres celestiales, como testigos, pueden confirmar esto. Dice el texto bíblico: confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Seres poderosísimos, seres celestiales. Millares de millares y millones de millones son los testigos de este juicio. Los ángeles que nos acompañan diariamente. ¿Sobre qué ley se establecerá el juicio? ¿Cuál es la ley, la constitución sobre la cual se establece el juicio? La palabra de Dios dice: haced hablad y haced obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios, son la base para el juicio. Pues, ¿qué enseñan estos mandamientos? El mandamiento que dice: no matarás, enseña a amar la vida. No robarás, a ser honesto. No mentirás, a amar la verdad. No adulterarás, a ser una persona fiel. Todos los mandamientos nos muestran los principios que deben existir en el corazón de aquellos que quieren entrar un día en el reino de los cielos. Por eso que esta ley, cuando nosotros aceptamos a Cristo y Él transforma nuestra vida, se transforma en una ley de libertad, porque nos libera de la culpabilidad y de la condenación. Ahora ya no estamos más debajo del pecado. Mis amigos, es la ley de amor, es la ley de libertad. Es una ley que únicamente puede ser obedecida cuando nos entregamos a Jesús por amor y gratitud a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos dé fuerza y nos capacite a vivir de acuerdo con sus principios. Nosotros por nosotros mismos no podemos, pero por el poder de la gracia del Espíritu Santo operando en nuestro corazón, sí. Ese es el objetivo divino. O sea, el diablo dijo en el cielo y después en la tierra de que el hombre no puede guardar los mandamientos, de que la ley de Dios es injusta. Precisamente por eso vino a Jesús, para guardar los mandamientos y mostrar que la ley de Dios se resume en el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta es la ley de la libertad. Mis amigos, también somos juzgados por nuestras obras. Dice el texto en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, y sí de la gracia divina y de la fe que tenemos en esa gracia. No nos salvamos por nuestros méritos, nadie merece. La salvación es un don gratuito.
Pero cuando aceptamos la salvación que Dios nos da, cuando nos entregamos al poder del Espíritu Santo, Él nos capacita a vivir una vida diferente. Él nos da poder para obedecer. Y las obras son apenas el resultado de esa fe. Soy juzgado por las obras, pero soy salvo por la fe. No soy salvo por mis obras. Es importante entender esto. No soy salvo por mis obras. No soy salvo porque guardo los mandamientos y soy una buena persona y no robo, no mato, no miento y guardo el sábado y hago... No. Eso no me puede salvar. Si yo me pudiera salvar por mis buenas obras, Jesús no precisaba dejar el cielo. Era solo esforzarme y vivir de acuerdo con las buenas obras. Pero por mí mismo no puedo. La salvación es un don gratuito de Dios. Pero cuando acepto esta salvación y el poder que esta salvación en Cristo me da, Dios transforma mi vida y me capacita a obedecer. Y por gratitud y amor a Dios, obedezco. O sea, la fe, la confianza en Dios verdadera me mueve a la acción. Soy salvo por la fe, por la gracia de Dios. Y el fruto de eso son las obras. Entonces, lo visible son las obras. Seré juzgado por las obras. También dice el texto bíblico que seré juzgado por mis palabras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateos 12, 36 y 37. O sea, nuestras palabras tienen poder para hacer el bien o para hacer el mal. Nuestras palabras transmiten aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Depende de lo que tú coloques en tu corazón, depende de cómo alimentes tu corazón, será como va a hablar tu boca. Podrán haber palabras insultantes, palabras que ven defectos, palabras que se fijan en las debilidades humanas, palabras que injurian, palabras que hieren, palabras que lastiman, palabras que muestran el espíritu de Babilonia. Puedo estar en la iglesia con mi nombre en los libros de la iglesia, pero mis palabras y acciones muestran que no estoy con Cristo. Palabras insultantes, palabras críticas, palabras que ofenden, palabras de traición, palabras que engañan, palabras que llevan al desánimo, al desespero, al pecado. O puedo permitir que por la gracia de Dios en los libros del cielo se registren palabras de ánimo. Palabras que den esperanza, fuerza, gracia. Palabras de esperanza. Palabras que levanten a los caídos, que animen a los débiles, que fortalezcan a las personas. Palabras de fe. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestras palabras sean palabras positivas, edificantes, de ánimo, de esperanza? El poder de decidir, el libre albedrío, el poder de la decisión es lo que rige la naturaleza del hombre. No te vas a salvar o perder porque Dios quiere o Dios no quiere. Porque Dios quiere. Claro que quiere, siempre quiere. Dios ha hecho todo lo que está a su alcance para que tú te salves. Pero la salvación depende de tu decisión. Tú puedes escoger en qué lado quieres estar, en qué camino vas a andar. Si vas a andar en el camino del Señor o rechazarlo. ¿Cómo puedo saber que pasaré el juicio? ¿Cómo puedo tener esta seguridad? Mis amigos, cuando alguien es llevado a juicio,
viene en la mente y en el corazón el sentimiento de preocupación, inclusive de miedo, porque posiblemente será condenado por algún delito que ha cometido. Pero ahora, el otro lado de la situación. Tú no has cometido ningún delito. Tú has trabajado en una empresa, has desarrollado tu trabajo de manera eficiente, pero no te han pagado. Ha pasado 1 mes, 2 meses y así, y no te han pagado. Y hace tiempo que tú estás reclamando un derecho que tú tienes, pero no te pagan. Entonces llevas el proceso a juicio. Y cuando llega el momento de ir a juicio, tú no estás preocupado, estás tranquilo, estás contento, porque por fin se va a hacer justicia, por fin vas a tener justicia en tu vida. El juicio divino es semejante. No es el juicio para condenarte, y sí para reivindicar delante del universo por qué Dios te salva. ¿Cómo puedo tener esta seguridad? ¿Cómo puedo pasar el juicio de manera victoriosa? Reconociendo que hay perdón y victoria únicamente en Jesucristo, solamente en nuestro Señor. Está escrito, pues, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Qué texto fantástico, maravilloso. No hay justo ni siquiera uno. Nadie merece. El único perfecto, justo y santo, nuestro Señor Jesucristo. Después, todos los seres humanos de la tierra, incluyendo los patriarcas, los profetas, los apóstoles, todos hemos sido pecadores y somos pecadores. Por eso el texto nos muestra que no es por nuestras obras. Y sí, todos pecaron, pero estamos justificados gratuitamente. Aquí está una metáfora de estar delante de un juicio. Soy injusto, pero Dios me declara inocente. No merezco, pero Dios me declara inocente. ¿Cómo? Por gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. El perdón por la fe en su sangre, su justicia, haber pasado por alto los pecados, para ser a la vez justo y misericordioso al justificar al que tiene fe en Jesús. Aquí se cumple en Jesucristo, de ser misericordioso y justo. Dios de amor y Dios de justicia. Estamos por nuestra propia naturaleza sucios por el pecado, manchados por la lepra del pecado. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, cuando te entregas en sus manos, entonces ahora Dios transforma tu vida y te limpia del pecado. Mis amigos, el carácter de Jesús, los méritos de Jesús, las obras de Jesús son imputadas en nuestro favor cuando lo aceptamos como Salvador. Por eso no nos dejemos engañar vistiéndonos con el manto de orgullo de nuestras buenas obras que Satanás nos ofrece. Aceptemos el manto de perfección ofrecido gratuitamente por Cristo. Conclusión. En resumen de lo que hemos estudiado. Todos un día vamos a comparecer ante el juicio divino, delante del tribunal de Dios. El juicio y el evangelio van de manos dadas. No puede haber juicio sin evangelio y no puede haber evangelio sin juicio. Pues el evangelio sin juicio es una gracia barata.
Y el evangelio y el juicio sin el evangelio se transforma en una justicia implacable. Por eso, mis amigos, el juicio y el evangelio van de manos dadas. Tenemos confianza ante el juicio porque Jesucristo es nuestro intercesor y abogado. Dios, que nos ama, desea vestirnos con el manto de la justicia de Cristo y darnos la victoria. Esta es la conclusión de la lección que extraemos al estudiar este mensaje especial de la profecía y aplicándolo para nosotros. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estás preparado para el juicio? Si el Señor te llamara a juicio esta noche, ¿estás preparado? ¿Puedes imaginarte de pie solo ante el trono de Dios? ¿Estás seguro de que solo la salvación por la fe en Cristo te puede sostener en el juicio? Mis queridos amigos, este es un tema muy importante, porque jamás podrás sostenerte delante de Dios por ti mismo, solo y por tus obras. Jamás estarás preparado por tu esfuerzo personal, por tu experiencia, conocimiento y esfuerzo. Solamente en Cristo encontramos la respuesta. Nunca nos sostendremos por nuestros méritos. Nadie necesita estar solo ante el tribunal divino. El Salvador que murió por ti está contigo a tu lado en el juicio. Nunca estás solo sin un intercesor. Esta es la gran lección que como cristianos tenemos que tener. Jamás estamos solos en el juicio, y sí con un intercesor, con un abogado que nos ama profundamente, que nos acepta y que entiende cómo somos. La idea de presentarte solo delante del juicio, confiando en tus méritos, confiando en tu vida, confiando en aquello que has hecho o dejado de hacer, es una gran trampa de Satanás. Solamente aceptando la realidad de que por la fe y los méritos de Jesús como intercesor podrás vencer, es como puedes enfrentar el juicio. La promesa divina es: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el mensaje del Señor. Esta es la promesa divina, que tengo en Salvador, un Salvador que intercede, que me ama profundamente. Mis amigos, me gustaría terminar con esta oración. Esta es la oración que hago para mi vida. ¿Te gustaría hacerla para tu vida? ¿Te gustaría hacerla para tu corazón? Señor, gracias por tu amor y justicia. Ayúdame a prepararme para el juicio, confiando y siguiendo a Jesús día a día. Que Dios te bendiga. Amén.